Bendito es el nombre de Jehová. Amén. Miren, mis queridos seguidores de Cristo, voy a iniciar esta palabra en esta mañana de hoy con una interrogante, con una pregunta. Y te pregunto en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, si tú sabes qué es una prioridad para ti. Y te voy a dar la respuesta. Y es esta. Una prioridad es lo que tú consideras más importante sobre todas las cosas, sobre todo lo demás. Y es, hermano, seguidor de Cristo, lo que está arriba, en lo más alto, a lo que más tú le dedicas tiempo, a lo que más tú inviertes tu recurso, tu esfuerzo, tu tiempo, mayor cantidad de tiempo y esfuerzo. Esa es la verdadera prioridad tuya, no lo que tú dices que es tu prioridad, sino a donde tú depositas tu esfuerzo en el día a día. Y muchas veces andamos como locos. Andamos como locos, haciendo y deshaciendo en muchas actividades que creemos necesarias para mejorar nuestro estilo de vida, pero, y como siempre digo, siempre hay un pero, el problema es que casi siempre andamos haciendo lo incorrecto, lo malo. No en la voluntad del Señor, sino más bien en nuestras voluntades y deseos. Vivimos tan ocupados que casi no nos da tiempo de disfrutar lo que realmente nos importa como nuestra primera prioridad. Ya que nuestra primera prioridad para muchos es la familia, es el trabajo, cualquier otra cosa de importancia, y para muy pocos su prioridad es hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso es importante, ¿qué cosa, seguidor de Cristo? Definir en este tiempo tus prioridades, para que sepas si en lo que tú estás invirtiendo tu esfuerzo, tu tiempo, tu energía, es realmente lo que más te importa. Amén. Porque por el contrario, si tú no lo haces así, va a descuidar, va a perder tu esfuerzo, tu tiempo, porque no está logrando hacer tu principal prioridad. Jesucristo, y vuelvo al texto de hoy, lo dijo de esta manera: nuestra primera prioridad tiene que ser necesariamente, hermano, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Esa es lo que debe de ser nuestra principal prioridad. La pregunta aquí es, ¿qué quiso decirnos el Señor a nosotros, los seguidores de Cristo, en esta mañana de hoy? Bueno, yo lo que veo es que Jesús está diciendo y le está aconsejando a los discípulos y a nosotros en esta mañana de hoy, porque lo podemos aplicar a nuestra congregación, a no estar afanados ni preocupados por nuestras vidas, ni por las cosas que vamos a comer, las que vamos a beber, las que vamos a vestir. Amén, hermano. Ya que por más que hagamos, no podremos resolverlo todo. Siempre quedará algo pendiente, y por eso es necesario tener un orden de prioridad. Buscamos mejoría, perdemos el tiempo y la oportunidad de estar haciendo así lo que el Señor nos ordenó, y es estar congregados en la iglesia, estar con nuestra familia, trabajar con desnudo, como dice mi querido pastor, de sol a sol, trabajar con esmero y disfrutar los momentos especiales con nuestra familia y con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y eso es lo que yo hago. Y trato y procuro mucho siempre hacer. Disfrutar con mis hijos, porque yo no sé el día que yo de este mundo. Y con mis hermanos, los que me visitan y a los que yo puedo visitar. Esa tiene que ser nuestra principal prioridad. Amén. ¿Sabemos por qué yo digo esto? ¿Por qué la pregunta? Bueno, porque esto es muy simple. Yo ayer era un niño de 6 años y yo tengo 72 años. En un abrir y cerrar de ojos lo podemos perder todo. ¿Por qué? Porque algún familiar se muda o alguien se muere, o no nos da la salud, que es el bien más preciado que el Señor nos ha dado para poder disfrutarlo. Por eso a mí no me importa invertir 2, 3 mil, 4 mil pesos los domingos, con tal de yo estar con mis hijos y con el hermano que me visita. Así que, mis queridos seguidores de Cristo, vamos a ser entendidos, como dice mi amiga Alicia, que Dios la bendiga y la cuide por allá. Vámonos a llevar del consejo del Maestro Jesús. Vale más la pena dejar de involucrarnos en tantas cosas fútiles y baladíes
ya que lo que nosotros tenemos que hacer es invertir nuestro tiempo y esfuerzo en lo que realmente nos conviene y nos importa, que es hacer siempre la voluntad de nuestro Padre del cielo en la familia, en la iglesia y en nuestro trabajo. Amén, hermanos. Ahí va un fuerte amén. Una primera prioridad, vuelvo y repito, para este año 2025, número 1, hacer la voluntad de Dios. Número 2, seguir sus mandamientos. Número 3, aplicando esos mandamientos y estatutos de su palabra. Número 4, mantenernos en coinonía con nuestros familiares y hermanos de nuestra congregación. Y finalmente, número 5, que es lo que más difícil, y hay un versículo y un texto muy bueno ahí en Filipenses, que no lo puse porque no iba a sobrecargar tanto el mensaje con tanta cita bíblica, hay como 20, de que no queremos llevar nuestra necesidad y nuestro problema y ponerlo a los pies de Cristo, como dice Filipenses 6:7. Poner todo en las manos y en la voluntad de Dios, no con tus deseos y tus fuerzas y tu sabiduría, sino con la del Señor, porque el Señor va a multiplicar, óyelo bien, multiplicará el resultado de tu trabajo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, es por medio de tu trabajo, en todo lo que tú emprendas. Amén, hermano. Y si tú estás entendiendo eso y lo crees, ahí va otro fuerte amén y amén. Miren lo que dice Deuteronomio Juan Luis Guerra. Yo digo Deuteronomio Juan Luis Guerra porque es 4:40. Dice el Deuteronomio en el capítulo 4, versículo 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Cuándo es que lo dice el seguidor de Cristo? Hoy. Este texto hace 3000 y pico de años, dice hoy. Para que te vaya bien a quien, a ti y a tus hijos después de ti. Para que prolongues tus días sobre la tierra que Jehová te da para siempre. Y si tú eres un entendido, en ese sillón que tú estás ahí, por medio de esta poderosa promesa, tú deberías dar un brinco. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una promesa bíblica muy poderosa, ya que si tú guardas los estatutos y los mandamientos del Señor, oye bien, seguidor de Cristo, no solo a ti te irá bien y prolongará tus días sobre la tierra, sino que también, si te fijas, dice el texto, que te irá bien a ti, y a quién más dice, y a tus hijos. Es decir, fíjate el grado de poder que tiene el obedecerle a Dios, que tu obediencia a la voluntad y a los mandamientos de Dios va a alcanzar, oye bien, seguidor de Cristo, una poderosa herencia para tus hijos. Abarcará también a tus hijos, ya que nunca, nunca, nunca dejarán de ser una preocupación para ti como padre amoroso y responsable que eres con ellos. Ahí va un amén. Vamos a continuar. Vamos a pasar ahora, ahí va a ser unas cuantas interrogantes, unas cuantas cuestionantes a ustedes, unas cuantas preguntas a ustedes en esta mañana de hoy, sobre un tema tan importante como es la obediencia a la voluntad de Dios. Y la pregunta número 1 es, ¿qué es la voluntad de Dios según las Escrituras? La Biblia. Número 2, ¿cuáles son las 3 voluntades de Dios? Número 3, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12? Y número 4, la última pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios según Tesalonicenses capítulo 4? Las respuestas son las siguientes. Número 1, según la Biblia, la voluntad de Dios es esta. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere que hagamos como sus seguidores aquí en su reino terrenal, en esta iglesia seguidores de Cristo. También podríamos decir, número 2, que la voluntad de Dios es la guía que Dios nos da a nosotros, las personas, para vivir de acuerdo a sus enseñanzas que están en la palabra. Podríamos decir también que la voluntad de Dios se divide en 3 partes. La podemos dividir en 3 tipos y esta es la respuesta. Número 3. Número 1, dentro de la pregunta número 3, la voluntad soberana de Dios. Eso se aplica en las clases bíblicas que podemos dar. La voluntad soberana de Dios, que es la voluntad de Dios como el gobernante, Rey poderoso del universo. Número 2, la voluntad revelada, que no es más que la voluntad de Dios que se ha revelado en las Escrituras, lo que nosotros sabemos a través de la palabra. Y número 3, la voluntad disposicional. Y esto es muy importante porque tiene que ver con la actitud tuya frente a Dios. Porque es la actitud de Dios y es lo que a Él le agrada o lo que le disgusta. Porque sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que le acerque a Dios crea que le hay y que llegue a los que le buscan. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén. Número 3. Pablo dice acerca de la voluntad de Dios en Romanos capítulo 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Romanos 12, 1 y 2. Dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces aquí viene la parte importante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y esta es la respuesta, y es con otra pregunta. ¿Cómo deberíamos nosotros responder a esta gran misericordia que Dios ha mostrado para con nosotros, los seguidores de Cristo? La respuesta es precisamente lo que dice el versículo 1, que se lo voy a leer de nuevo otra vez, el versículo 1 de Romanos 12. Esta es la verdadera respuesta. Convertirnos, oiga bien, seguidor de Cristo, convertirnos en sacrificio vivo, usando nuestra vida en servicio a Dios como un acto de ¿qué? De adoración y de alabanza. No comprobéis, presentad vuestro cuerpo, versículo 1, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debe de ser nuestro culto racional. Amén, hermanos. Pablo le añade, porque Pablo era un tipo con una sapiencia, además una sabiduría que Dios le dio. Pablo añade y continúa diciendo que por esta razón debemos continuamente irnos transformando por medio de renovar nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que dice el propio Pablo, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Por última respuesta, le voy a dar la respuesta de qué dice Tesalonicenses capítulo 4 acerca de la voluntad de Dios, y es esta: que la voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de toda inmoralidad sexual, que cada uno de nosotros, los seguidores de Cristo, pueda tener su propio cuerpo en santidad y en honor, y no en pasiones desordenadas y deshonestas como aquellas personas que no conocen a Dios. Ahora le voy a leer los dos textos. Le voy a leer el texto de Tesalonicenses capítulo 4, pero también le voy a leer el texto de Hebreo capítulo 14. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice Tesalonicenses 4, 3 al 8. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y hemos testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, hermano seguidor de Cristo, el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Y miren lo que dice este texto del versículo 14 de Hebreo capítulo 12. Seguidor de Cristo, seguid pues la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Amén. Lo voy a aterrizar con una extensa reflexión a la iglesia. Quiero que presten atención. Hay una distracción allí atrás, pero quiero que presten atención. Observemos estos puntos aquí en esta reflexión. Y es que los seguidores de Cristo que andamos en el camino del Señor vivimos una realidad muy distinta a los que no han sido llamados a buscar la experiencia del Evangelio y buscar la presencia de Dios para ser salvos, siempre salvos. Y les digo a ustedes que existe un compromiso claro de que debemos sujetarnos a la obediencia y a la voluntad del Señor para ser transformados, como dice Pablo allá en Romanos capítulo 12:2, en personas
más cercana a ¿qué? A la imagen de nuestro Cristo Redentor, como la Biblia dice que somos, porque hemos sido creados a imagen y a semejanza del Señor. Ahora bien, esto tiene un significado muy poderoso. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene muchos significados. Que debemos caminar nuestra vida en el cumplimiento de la palabra de Dios. Y a cada una de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Creer firmemente en la existencia de la voluntad divina. Y que nuestro paso por esta vida tiene un propósito que Dios tiene preparado de antemano para que de una u otra manera, con cada uno de nosotros, sea nuestra vida. Miren lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, hermanos. La Biblia nos enseña la mejor forma, la mejor manera de la convivencia humana. Por ejemplo, miren lo que dijo el propio Jesús, para que veamos cuál es la convivencia humana que nosotros tenemos que llevar. Jesús nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que significa esto, que una persona no puede tener ni dar amor si no se cuida y se ama a sí misma. De igual manera, la palabra de Dios nos llama a los hijos a honrar a nuestros padres. Una enseñanza que cada día más a veces se incumple. Cuando no hay la varita, cuando no hay la disciplina en muchos hogares. Y por cuya causa, en mucha razón, entiendo yo, en muchos casos hay muchas familias disfuncionales. Porque uno ve el irrespeto cuando le faltan el respeto a sus padres. Efesios capítulo 6. Efesios 6. 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Amén, hermano. Amén. De igual forma, la convivencia bíblica que dice las Escrituras orienta a la mujer a ser sabia, que no es más que un llamado para que la mujer sea bien entendida, que el hombre es cabeza del hogar, pero que ella también tiene que recibir el mismo respeto que Dios otorga a su compañero, a ella como esposa. Amén. Ahí va un fuerte amén. De parte de los hombres para las mujeres y de las mujeres para los hombres. Pero todo esto, seguidor de Cristo, está circunscrito, enclavado a una sola cosa, y es a la obediencia y al respeto a la voluntad de Dios. Porque si tú no te sometes a la voluntad de Dios, tú no vas a respetar a tu esposa, ni tu esposa va a respetar a su marido. Todo esto viene acompañado de que, prediqué eso al final del año pasado, del temor a Dios, que todos tenemos que albergar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque debido a la gracia y la misericordia recibida por nuestras debilidades, nosotros estamos aquí firmes, respirando y pudiendo disfrutar en el día a día nuestra iglesia, nuestra palabra y nuestra familia. Ahí va un fuerte amén. La Biblia nos enseña a vivir cada momento sin estarnos preocupando por el futuro, que a veces parece como que nunca va a llegar. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Esto es una poderosa promesa también. Es decir, que la obediencia a la voluntad de nuestro Padre del cielo, de nuestro Señor Jesucristo, nos hace permanecer por siempre. Poderosa, poderosa promesa que nos asegura salvación y vida eterna. Vamos a continuar con la palabra sobre la voluntad de Dios y la obediencia. Miren lo que dice el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Lucas 11. Vamos a Lucas 11. ¿Qué dice Lucas 11, 28? Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan. Porque esa es la voluntad. El problema no es oír la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que tú la guardes en tu propio corazón. Amén. Lo que vemos aquí es que cuando oímos, ¿por dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Cuando oímos por fe y obedecemos la palabra de Dios, es el propio Señor Jesucristo que nos dice que seremos cristianos favorecidos. Eso quiere decir que este tiene que ser un año, si lo llevamos de la palabra, a nuestro favor. Este 2025, un año favorecido. Que también nosotros somos favorecidos y dichosos si oímos y obedecemos su palabra. De lo contrario, tú no vas a recibir la bendición. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. No solo esto, sino que desde el Antiguo Testamento se nos está diciendo, oiga bien, seguidor de Cristo, que el obedecer es mucho mejor que los sacrificios. ¿Qué dice 1 de Samuel 15, 22? Y Samuel dijo, como cuestionando en una profecía al pueblo hebreo, el pueblo israelita de Dios. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como el que se obedezca a la palabra de Jehová? Tremenda pregunta. La respuesta, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de la carne. Ahora, ¿qué nos dice nuestro propio Señor Jesucristo, avalando esta postura y esta profecía que se dan con Samuel en el capítulo 15? ¿Qué dice el versículo 13 del capítulo 9? Dice el Señor Jesús, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino que a pecadores al arrepentimiento. Poderoso, poderoso texto que nos habla de cuál es la voluntad de Dios. Que nos apliquemos la palabra para no cometer errores. Dejemos de estar haciendo sacrificios inútiles y baladíes, tontos, para que entonces nosotros podamos estar ante su presencia sin ningún problema. Le digo que aquí, en este contexto, que la obediencia a la voluntad de Dios implica, oiga bien, matar los deseos de la carne que nos llevan al pecado. Y esto implica alejarnos de las cosas del mundo que no le agradan a Dios, como la avaricia, la codicia, la fornicación, el engaño, la mentira, la lascivia y otras perversidades que muy bien Pablo describe, hablando de Timoteo en una de sus cartas, que nos van a apartar del diseño perfecto de nuestro Padre del cielo. Amén. Y para cerrar y concluir con esta extensa reflexión que vengo reflexionando desde la página 5 y pasar a la parte final de esta palabra de hoy, tenemos que vivir una vida, como yo dije en uno de los mensajes, en colandeo, pero no solamente en el rostro de Cristo, sino una vida totalmente para Cristo. Pablo en su carta a la iglesia de Galicia, a los Gálatas, en su capítulo 2, ¿qué dice Gálatas en su capítulo 2, versículos 20 y 21? Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió nuestro Señor Jesucristo. Poderoso, poderoso tema. Es decir, seguidor de Cristo, que no es más que una plena aceptación en Cristo Jesús. Una aceptación de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida de fe. Entro ahora a una parte que es la parte más importante del mensaje. Porque aquí, aunque digo que hay algo que me llamó poderosamente la atención, no es la primera parte, sino la segunda parte. Pero las dos cosas son importantes. Una como parte de la cultura bíblica, es decir, como tener conocimiento de muchas cosas, de conceptos y aspectos teológicos. Y la otra es lo que sí realmente es la parte poderosa del mensaje, que la vamos a ver ahora. Todos nosotros, los seres humanos, por nuestra naturaleza caída de pecado, señores, no nos gusta el obedecer. Y empiece usted cuando está criando a sus hijos a ver si es bueno o es malo. Y mucho menos el obedecer a las directrices de nuestros superiores, ya sea en el ámbito ordinario, secular, o en el ámbito espiritual. No nos gusta aceptar la voluntad de otra persona cuando se le pide o se le impone hacer algo que no queremos hacer y no nos gusta.
Eso, duele que le duele, eso es así. Con lo de la fe pasa exactamente lo mismo. Con la imposición de los estatutos y los mandamientos que el Señor nos ha dado para regirnos desde el punto de vista del orden moral. Y es ahí mismo, mis queridos seguidores de Cristo, donde precisamente empiezan nuestros problemas. Donde empezamos a caminar en caída y los problemas para el cristiano se hacen manifiestos. Amén. Se lo voy a demostrar con la palabra, bíblicamente hablando, con estos ejemplos, ya en la parte final de esta exposición bíblica en esta mañana de hoy. Vamos a empezar para que ustedes vean que no nos gusta el obedecer y los problemas que ha traído al hombre, bíblicamente hablando, el hecho de no obedecer a la voluntad poderosa de Jehová en el Antiguo Testamento y de su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Váyanse al Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a hacer un recorrido rápido por el Antiguo Testamento. Dice Génesis capítulo 3 en el versículo 2 y 3 y 6. Y la mujer respondió a la serpiente. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque si no van a morir, para que no mueran. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que le era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría, que era que no hunde. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí vemos una cara del espejo. Ahora vamos a ver la otra cara del espejo. Versículo 9. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Ha comido del árbol acaso que yo te mandé que no comieras? Le pregunta el Señor. Y el hombre responde: la mujer que me diste como compañera me dio del árbol y yo comí. Versículo 3. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que tú has hecho, mujer? Y dijo la mujer: oh, la serpiente me engañó y yo comí. Así, no estamos pasando la responsabilidad, no estamos pasando la pelota de un lado a otro. Como acaban de apreciar con este texto de Génesis capítulo 3, es el primer acto de desobediencia a la voluntad de Dios en la persona de Adán y Eva. Y vemos cómo trajo una consecuencia desastrosa para toda la humanidad por medio de una mujer y de un hombre. ¿Qué cosa? El no acatar la voluntad de Dios y desobedecer a su mandato de no tocar y de no comer de aquel árbol prohibido del bien y del mal. Tan simple como eso. Y le digo que en el caso, por ejemplo, de Abraham, en Génesis capítulo 12, que dice, versículo 1 al 4, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, y a la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te voy a bendecir, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? El versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le mandó, le ordenó, y le dijo, y fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Aram. ¿Por qué traigo a Abraham aquí? Y ustedes van a preguntar: pero mi querido hermano, ¿Abraham obedeció? Sí, Abraham obedeció, pero ahora viene la respuesta. Aquí vemos la obediencia a la voluntad de Jehová se debió en el caso de Abraham, porque este hombre de fe aceptó por la fe la voluntad del Señor debido a una fe inquebrantable. Esa fe de Abraham que le fue contada por justicia, es decir, que Abraham fue justificado ante Dios por obedecer a su voluntad, pero la Biblia no lo dice, no lo describe. Pero realmente no sabemos, porque las Escrituras no lo dicen, si Abraham hizo la voluntad de Dios sin ningún tipo de resabio, sin ningún tipo de objeción o de reproche, al acatar el mandamiento de Jehová de dejar su tierra para ir a la tierra que fluye leche y miel, tierra que él había jurado a su pueblo que se la iba a dar como heredad. Ahora bien, hermano, no todos obraron como Abraham por medio de la fe, como lo hizo Abraham. Porque en el caso de Moisés fue todo lo contrario. Moisés buscó, oigan bien, todos los periquitos, buscó todas las excusas, todas las objeciones posibles
para no hacer la voluntad del Padre Celestial, aunque sabemos, porque eso es lo bueno de la Biblia, que es mucha verdad y tú tienes que decir la verdad, que al final Moisés obedeció al llamado, haciendo la voluntad de Jehová, con grandes hechos que vemos en el éxodo del pueblo hebreo, los israelitas, pueblo escogido por Dios. Vamos a eso, capítulo 3, versículos 9 y 10, para que ustedes vean cómo muestra varios botones de lo que es resistirse a cumplir, no solamente como llamado, sino obedecer a lo que el Señor nos pidió. Éxodo 3, 9 y 10. El clamor del pueblo de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios me oprimen. Entonces aquí viene el mandato, la petición. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto mi pueblo, a los hijos de Israel. ¿Qué vemos ahí? Esa es la voluntad de Dios. Ve tú, Moisés, para que tú hagas esto que yo te estoy mandando. Entonces Moisés le responde, versículo 11. Entonces Moisés le respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los pueblos? Primera objeción. O sea, le está poniendo un pero, diciéndole que ¿quién soy yo? Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le voy a responder? Entonces miren lo que dice el versículo 10 y el versículo 13 del capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes de que tú hables con tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Versículo 13. Y él le dijo, ¡ay, Señor! Otra vez, Señor, envíate, ruego, por medio del que debe de enviar. Amén, hermano. Como acabamos de ver, aunque él tenía una gran convicción del poder y el poderío, de la grandeza, de la majestuosidad de Jehová, Dios del Padre, Dios Padre del pueblo de Israel, puso todo tipo de excusa y objeción para no acatar la voluntad de Dios y obedecer a su llamado, que no era más que la liberación del pueblo escogido por Dios, los israelitas. Observen los versículos 9, 10 y 11, ya se lo enseñé. Cuando vemos esto, para muestra un botón, todas las negaciones y las objeciones que puso Moisés por aceptar y obedecer la voluntad de Dios a las peticiones que Jehová le había hecho. En el Nuevo Testamento vemos también que entre los discípulos de Jesús hubo alguien que se negó a aceptar la voluntad de Dios Padre con relación a la misión mesiánica de Jesús, de aceptar, de ir a la cruz para redimir de pecado a toda la humanidad. Ustedes saben muy bien a quién me estoy refiriendo. Amén. No solo la negación de este temperamental discípulo de Jesús, sino que trajo también como resultado que este discípulo recibiera una fuerte reprensión de parte del Mesías de Jesús. Veamos esta negación del apóstol Pedro frente a la decisión del Padre con su Hijo por parte del discípulo Pedro en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 24. Mateo 16, 21 al 24. Dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino ¿dónde? En la de los hombres. ¿Qué? En la propia prudencia, que es la que nos hunde porque no obedecemos la voluntad del Padre. Vemos aquí, desde el punto de vista de la hermenéutica, al apóstol Pedro, discípulo de Jesús, que se niega a aceptar la voluntad del Padre para que Jesús no fuera martirizado, no fuera a sufrir un proceso inaludible de tener que recibir muerte y muerte de cruz. Pedro se niega a aceptar el vituperio por el cual era indefectible que tenía que pasar nuestro Señor Jesucristo para ir a la cruz, dar su vida por todos nosotros los que hemos sido pecadores. Y esta palabra apunta y va en la dirección a esto de Mateo capítulo 4 versículo 10. Dice la palabra, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, lo mismo que a Pedro.
O sea, hay una simbología. Vete, Satanás, porque Cristo está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Poderoso doctor. Aquí se describe y va apuntando estas palabras y esta negación de Pedro a esa actitud diabólica. ¿Por qué digo diabólica? Porque procedía de Satanás, que le sugería a Jesús evitar el sufrimiento como parte de su vocación mesiánica de ir por el rescate de todos nosotros los caídos por el pecado. Amén. Y romper ese abismo que había causado la falla de la obediencia de Adán y Eva, como nosotros lo conocemos como el pecado original. Otro personaje no menos importante que el apóstol Pedro fue el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, quien estuvo por muchos años, mucho tiempo, haciéndole la vida en contra, la vida imposible a los seguidores de Jesús, a todos los cristianos. Amén, hermano, en contra de la voluntad del propio Señor, Dios Todopoderoso Jesucristo. Hasta que se enfrenta con Jesús, con el poder y la voluntad de Cristo Jesús, quien determinó que a la buena o a la mala, el apóstol Pablo tenía que hacer su voluntad y no la voluntad del propio Pablo. Observemos esto. Vayan al libro de los Hechos. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 6. Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para pedir una carta, para ir a la sinagoga de Damasco a fin de encontrar a algún hombre o mujer cristiano en el camino y llevárselo a Jerusalén preso. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra hay una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor le contesta y le dice: ay, mi querido Pablito, ¿quién eres tú, Señor? Dice él: yo soy Jesús a quien tú persigues. Duras cosas te das cosas contra la Jehová. Versículo 26. Aquí viene cumplir una voluntad obligada, porque así que yo lo veo. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Claro, después que está tumbado el caballo. Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te va a decir qué debes hacer. Bendito y bienaventurado el hombre que no tiene que ser tumbado del caballo para creer y venir a los pies de Cristo. Amén. Amén. Finalmente llegamos a Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, por el cual fueron hechas todas las cosas, como dice Colosenses capítulo 1. Llegamos a Jesús, donde la voluntad de Dios es manifestada, consumada de manera, oiga bien, de manera reverencial, con poder, porque el aceptar la voluntad del Padre por Jesús no solamente nos trajo a nosotros salvación y redención, sino que también nos hizo aceptos en el amado, en nuestro Padre del cielo. Y le voy a decir una cosa: este obedecer, por el cual nosotros somos salvos, siempre salvos, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a la voluntad del Padre, óigalo bien, seguidor de Cristo, es la esencia de toda nuestra vida cristiana. Ya que si este Cordero de Dios no fuese sacrificado y no hubiese habido derramamiento de sangre, todos hoy aquí estuviéramos perdidos, muertos en nuestro delito de pecado por toda la eternidad, século, por toda la eternidad. Amén, hermanos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bendito es el nombre de Jesús por tan gran misericordia que tuvo con nosotros. Amén. Entro a la parte ya final del mensaje con esto que quise traer, porque lo dejé como el as debajo de la manga, porque es la parte más importante de la palabra, porque la obediencia, y ustedes lo van a ver, hermano, no depende de nuestras voluntades y de nuestro propio esfuerzo. Depende de lo que vamos a ver ahora. Y voy a hacer algo que a mí me gusta mucho bíblicamente, cuando lo encuentro lo puedo hacer, porque no siempre se puede hacer. Mateo capítulo 26, en los versículos 36 al 40, y Lucas capítulo 22, 39 al 43. Vamos a ver algo
muy importante. Y como le digo, esta primera parte no es la que yo le di tanta importancia. Es parte de la cultura, lo que voy a hacer ahora. De la cultura bíblica, de conocer cosas. Pero la segunda parte sí es la parte que la dejé para el final. De algo muy poderoso que vamos a encontrar aquí. ¿Y por qué le voy a leer estos textos? Vamos ahora, vamos a empezar. Mateo 26, 36 al 41. Y luego voy a ir buscando. Lucas. Me fui muy lejos. Lucas. Aquí está. Lucas, para tenerlos los dos al lado. Uno aquí y otro aquí. Para tenerlos los dos así. Mateo 26, 36 al 41 y Lucas 22, 39 al 41. Cuando lo tengan, lo ponen a ver. Yo lo estoy manejando así en esa forma y lo pueden hacer. Lucas 22, 39 al 43. Dice la palabra aquí. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo voy allí. Y tomando Pedro a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedad aquí y verá conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos, ¿y qué dice el texto? Y lo halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero oigan bien, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil. Quédense con esa palabra débil en su mente, que ahí es que me voy a apuntalar. Vámonos ahora a Lucas 22, 39 al 41. La oración en el jardín del Edén, en el jardín de Getsemaní. Y salió, se fue como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entren en tentación. Y él se apartó a ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas lo diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí va el texto poderoso que quiero entrecruzar con el de Mateo. Este versículo 43. 43 con el 41. 43 con el 41. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué dice el texto? Esa es la palabra que quiero que cuiden, igual que la palabra del 41 de David. Ahora vamos a desenvolver el rollo de la madera. Vemos en estos dos textos que hablan del mismo hecho, en donde Jesús asume la responsabilidad espiritual de acatar la buena voluntad, como dice Pablo en Romanos capítulo 2, de que si tiene o no tiene que pasar por este proceso de tomar la copa de la ira de Dios, que era para nosotros, pero que Él fue que se la tomó para la muerte por demás, por culpa de nuestro pecado, haciendo un sacrificio único y perfecto, como el cordero inmolado en la cruz, para redimir de toda maldad de pecado a todos nosotros los pecadores. Y cuando cruzamos estos dos textos con el mismo suceso, vi y me saltó a los ojos de mi entendimiento algo que me llamó poderosamente la atención. Y esta es la parte que le digo, que tiene importancia cultural, pero la otra se la dejé para el final. Pero la voy a hacer porque también me gustó. Y además el pastor ha hablado de eso varias veces aquí. Por lo que vi allá en los versículos 39 y 43 del Evangelio de Lucas, y lo que vi en Mateo capítulo 26, del 36 al 41, me llamó muy poderosamente la atención. Y es esto lo siguiente. Dice el versículo 36: en el lugar donde Jesús llegó con ellos, ¿se llamó qué? Getsemaní. Y Lucas 39 dice: se fue como solía al monte de los olivos. Es decir, que Getsemaní, y esta es la parte cultural bíblica, en la Biblia es un lugar que significa prensa de aceite. Y se refiere a un jardín de olivos que estaba ubicado en la ladera del monte de los olivos en Jerusalén. En Lucas capítulo 22, 39 dice que se fue como solía ir al monte de los olivos. Fíjense que se repiten en los dos textos la misma palabra. La palabra olivo aquí representa muchos acontecimientos bíblicos históricos de la vida de Jesús. Y el olivo toma un nombre muy importante, porque fue el lugar de muchos eventos bíblicos. Ahora bien, lo que dije que me llamó la atención es esto que vamos a ver en el versículo 40 y 41 de Mateo 26,
y en el versículo 42 y 43 de Lucas, que dice así: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentaciones. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil. ¿Y qué dice Lucas allí 42 y 43? Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecer. Y esto sí es que llama poderosamente la atención, lo que acabamos de ver entre Mateo y Lucas en estos versículos. Porque mientras allá en Mateo 40-41 vimos que Jesús halló a sus discípulos durmiendo y que no estaban velando, Jesús le responde y le dice que para que no entrar en tentación tienen que orar y velar. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, que es débil. Lucas 22-43 dice que se le apareció un ángel del cielo. ¿Y qué dice? Que fue para fortalecer. Es decir, me llega a mí a la mente, como debe llegar a ustedes en este momento. Y por eso encuentro que esto es poderoso, muy poderoso. Porque la pregunta aquí es, en ambos casos, se muestra que tanto Jesús como sus discípulos iban a necesitar de la fortaleza del Espíritu Santo de Dios para poder hacer la voluntad del Padre. Amén, amén, hermano. Para obedecer la voluntad del Padre, los discípulos necesitaban, dice el versículo 40 y 41. Y la voluntad de Jesús, también Jesús necesitó el poder o la inspiración o la administración de un ángel, porque él estaba en angustia, igual que los discípulos, para poder hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y es aquí que yo digo que esto es muy poderoso, poderoso, poderoso por esta enseñanza. Ya que se necesita mucha fortaleza espiritual. Óigalo bien, hermano, que es lo que yo quiero decir. Para poder hacer la voluntad de Dios. Es decir, que el Padre sabía que Jesús iba a necesitar la fortaleza de Él por medio de su Espíritu Santo para poder cumplir con su obra redentora. Y los discípulos de Jesús necesitaban el poder del Espíritu Santo para poder orar y velar juntos con Jesús. En un momento trascendental. De igual manera, si tanto los discípulos de Jesús como el propio Jesús necesitó la intervención poderosa del Espíritu Santo de Dios, ¿qué más nosotros que somos débiles y que no somos fuertes vamos a necesitar del poder del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios? Un fuerte aplauso al Señor. Esa es la parte poderosa, que somos débiles y que solamente reposando el poder de Dios sobre nosotros podemos cumplir con la voluntad de Dios. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque se hace difícil hacer la voluntad de Dios si no tenemos sobre nosotros la gracia y el poder de Jesús, ya que somos débiles. Y es precisamente en esas debilidades nuestras donde va a actuar el poder de Cristo. Y con este texto termino esta palabra de hoy. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ese aguijón en la carne, si usted quiere, tradúcalo aquí: en tus debilidades, en tu falta de poder hacer la voluntad de Dios. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltece sobremanera. Aquí era porque Pablo había recibido una revelación muy grande y el Señor le puso una circunstancia en su cuerpo para que él no se fuera a ir y abandonara a los gentiles donde quiera que Pablo predicó. Para que no enaltezca sobremanera, con respecto a lo cual 3 veces le rogaba al Señor que quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia. La gracia que rodeó a los discípulos en el Getsemaní y la gracia por medio de la administración de ese ángel que Jehová mandó,
para el propio Jesús recibir también fortaleza. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me voy a gloriar más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose el poder de Cristo en mí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo más bien en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, lo que pasamos el día a día cuando no hacemos la voluntad de Dios. En persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra predicada en esta mañana. Como hemos podido ver, seguidores de Cristo, dejé lo mejor para lo último. Como cuando usted está comiendo un plato bueno y quiere dejar el último pedacito de carne o el chiste con al final para usted sentirse bien. Te damos gracias, Señor, porque acabamos de ver por medio de tu palabra de que no es con nuestras fuerzas, ni con nuestra propia opinión, ni con nuestras voluntades, sino con el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones, que vamos a poder aprender, como dice la alabanza, a poder caminar haciendo tu voluntad y no la nuestra. Padre, necesitamos el poder y no como un águila, porque nosotros, dice tu palabra en Génesis, que no existe superiores a toda especie humana, a toda especie animal, reptil, ave del cielo, cuadrúpedo, todo el que se arrastra. Nosotros somos tu máxima expresión de tu creación. Y si le diste poder al águila para que se levante, así también nos tiene que dar el poder para que nosotros podamos hacer tu voluntad. Señor, enséñanos a poder cumplir con esa parte, que es la que más nos afecta. Porque, como vimos, hacer tu voluntad no es más que seguir tu guianza por medio de tu palabra y obedecer lo que tú dices en ella, en tus estatutos, en tus mandamientos, Señor. Esa es la voluntad tuya. Breve. Si no es con tu amor, Señor, no vamos a ser protegidos. Porque a ti te complació llamarnos a tu camino, Señor. Porque no fue voluntad nuestra, sino la tuya, la del Padre, y complació que por medio de ti tú vinieras a rescatarnos, lo que estábamos perdidos en delitos y pecados, para que pudiéramos ser aceptos ante la mano. Tenemos que saber que de la única forma que podemos hacer tu voluntad es esperar tu misericordia y tu gracia por medio de tu poder, Señor. Ayúdanos a levantarnos como el águila, con el poder tuyo en las manos para poder hacer tu voluntad. Porque solo es imposible, Señor. Solo no podemos hacer tu voluntad. Eso dice la palabra. Lo que acabamos de ver aquí en Mateo y en Lucas. Óyalo ahí. Para mí, Señor, ¿para qué? Para hacer tu voluntad, Señor. Una voluntad que por sí solo nosotros no la podemos hacer. Necesitamos de tu poder para poder cumplir con tu mandamiento. No hay otra forma. Escúchalo bien, seguidor de Cristo. No hay otra forma que no sea con el poder y por medio del amor de Cristo, su Espíritu Santo en nuestro corazón. Levántese ahí de su asiento y dele gracias al Señor. Cerca quiero estar, y ya espera nuevas fuerzas yo te
beneficio por medio de tu gracia y de tu misericordia. Gracias por tu amor poderoso. Por el poder de tu amor. Gracias, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por venir. Que Dios me los siga bendiciendo.